Muchas gracias. Bueno, he tomado algunas notas de su intervención y le hago una serie de comentarios. Primero es que yo creo que hace una reflexión sobre la incapacidad que tiene los servicios de intermediación pública para convertirse en referencia, porque las estadísticas de desempleo son siempre, durante ya muchísimos años, muy desiguales entre las estadísticas de la EPA y las estadísticas del INE, SAE, etcétera, etcétera. Yo creo que eso tiene que ver también con que hubo una apuesta durante determinadas reformas laborales porque la intermediación fuera privada, desde la legalización de las empresas de trabajo temporal, pero bueno, yo creo que ahora lo que sí se destaca es que las políticas activas de empleo dejan que desear, en general en el conjunto de las administraciones, porque este no es un dato exclusivo de Andalucía, pero sí yo creo que es un dato para la reflexión. Si queremos que esa brecha entre las estadísticas de uno y otro se cierren, bueno, pues de alguna manera nuestras oficinas del SAE se tienen que convertir en referencia y bueno, para eso evidentemente además hay que cambiar el marco, Yo entiendo que no es una cosa que dependa solo de la Consejería de Empleo, sino del marco general de las relaciones laborales en este país. La segunda es que yo creo que se ha roto un paradigma definitivamente en Europa, en el Estado español y en Andalucía, en la relación entre empleo y pobreza. Encontrar empleo era sinónimo en su momento de salir de la pobreza. Y desde la economía crítica, nosotros desde 2005, 2006, 2007, pues muchos economistas apuntábamos a que aparecía un fenómeno que se iba a estabilizar en el tiempo, que era el fenómeno de los working poor, de los trabajadores pobres. Ahora se empieza a hablar de ello, pero yo creo que como está confeccionada la EPA, pensar que se está generando empleo, que por tanto eso tiene un impacto social, yo creo que habría que abandonarlo. Es decir, yo creo que habría que hacer una profunda crítica a la elaboración de la EPA. Eso también implicaría una profunda crítica a que se permitan determinados tipos de empleo en este país, pero sobre todo, si a nosotros nos interesa en parte el estudio de la EPA, es porque entendemos que la evolución del empleo, del desempleo, tiene un impacto en las condiciones de vida de nuestra gente. Y yo creo que las estadísticas hoy sirven para poco en ese sentido, para apuntar, tal y como están confeccionadas las estadísticas, para apuntar a que haya una mejora de las condiciones de vida del pueblo andaluz. Yo no lo vería así y lo quería decir. Es decir, yo creo que hace falta que si no va a venir una corrección hecha desde arriba, desde la EPA, pues que para próximas comparecencias pensemos en algún tipo de corrección propia de esos datos. Es decir, de presentar no solo el número de trabajadores, sino que habrá que pensar también en el número de horas empleadas. Porque eso nos puede dar algún tipo de media, pero tal y como está confeccionada ahora mismo la EPA, la relación entre desempleo y pobreza es muy difícil sacar una relación ya directa. Creo que otro de los paradigmas que se ha roto es el paradigma entre establecer relaciones de tipo directo con algún tipo de proporción concreta entre crecimiento económico y empleo. Yo el otro día veía en el noticiario cómo la corrección al alza del crecimiento económico en nuestro país por parte del Gobierno no conllevaba una corrección al alza de la generación de empleo. Y bueno, pues porque se han roto algunas variables y algunas relaciones de por medio, entre otras cosas porque cuando en los modelos económicos se establecía una relación de ese tipo, pues había una cierta productividad que se mantenía constante en su crecimiento, y porque había modelos de mercado laboral con derechos irregulados y eso tenía un impacto directo. En este momento todo el incremento de la productividad tiene que ver con la relación del trabajo. No hay productividad por materias primas, por saltos energéticos, por grandes revoluciones tecnológicas, no es cierto, eso no tiene un impacto en la productividad, y en lo que se está invirtiendo y en lo que se está ganando productividad es en el control de los trabajadores. Ahí es donde está habiendo incremento de la productividad. Claro, eso pues hace al final que sea muy complicado revertir el crecimiento en empleo. Lo que revierte es en aumento de las desigualdades sociales. En eso es lo que está revirtiendo este modelo. Entonces, bueno, pues creo que también en eso vamos a tener muchas dificultades a la hora de leer los datos de la EPA, y entonces lo que podría ser interesante es utilizar este tipo de encuestas, tal y como está confeccionada por el Gobierno central, pues quizás en los sectores. Y yo creo que ahí se ha ahondado algo en la exposición, porque al final, seamos claros,
el crecimiento, siempre que hay ciclos de crecimiento económico, por la estructura de baja productividad y de intensidad de mano de obra en los sectores en los que se ha especializado Andalucía, el crecimiento crece más rápido en Andalucía, siempre que lo que crece en el resto del Estado. Y cuando baja, y por lo tanto, no todo es tampoco responsabilidad del gobierno andaluz, cuando se acelera el desempleo, baja más en Andalucía que en el resto del Estado. Entonces, no estamos ahora mismo para tirar cohetes ni para hacer golpes de pecho, pero eso también tiene que valer para las situaciones contrarias, para no ser más críticos cuando el desempleo crece más rápidamente en Andalucía que en el resto del Estado, porque tiene que ver con nuestra estructura. Y ahí es donde hay que entrar, ahí es donde un gobierno puede o no puede intervenir. Yo no tengo claro que la clasificación nacional de actividades económicas, tal y como está presentada y tal como se ha presentado en la exposición, sirva para mucho. Industria, servicios, pues quizás habría que... ¿Qué tipo de industria es la que está aumentando el empleo? Para ver si de verdad lo que estamos haciendo es lo de siempre. Porque si estamos haciendo lo de siempre, en cuanto el ciclo se defonde, pues volveremos a tener las mismas situaciones de siempre. Si estamos haciendo algo distinto, también habrá que señalar qué es lo que estamos haciendo distinto, en qué sectores de la industria, en qué sectores del servicio. Porque, bueno, pues aquí también el sector servicio es un sector... yo no creo en la sociedad postindustrial, creo que gran parte del sector servicio está relacionado profundamente con la industria también, y por lo tanto también habría que ver si aquí estamos haciendo también cosas distintas en el mundo de los cuidados de las personas, en el mundo de los cuidados de la naturaleza, es decir, si somos capaces de no salir con un modelo distinto. Y tal y como está la exposición, yo pediría que si hay datos que se presenten, y si no, para próximas comparecencias, que tengamos un desglose para ver de verdad cuál es la estructura productiva de Andalucía, que es para lo que yo creo que en este momento puede servir la EPA. Es decir, entonces estamos aumentando las horas de empleo. Pero decirlo por sector primario, segundo y tercero a esta altura no vale absolutamente para nada. Para nada. Entonces, bueno... si hay, pues le pido que lo presente en la segunda intervención y que nos dé lugar a un cierto debate. Yo soy muy pesimista con esto, se lo digo. Es decir, yo creo que la diferencia profunda entre Podemos y el PSOE en este momento es que nosotros pensamos, sabiendo que hay muy poco margen de maniobra por una política socialdemócrata, es que ni siquiera han sido socialdemócratas, es decir, no ya socialistas, que ya nos gustaría, pero ni siquiera socialdemócratas. Y eso se ve en la estructura productiva, es decir, cambiar las relaciones de propiedad, las relaciones, tener un modelo mucho más autocentrado en lo económico, mucho menos dependiente, mucho menos frágil, donde los propietarios son los mismos de siempre. Hay un libro que además viene de la Junta de Andalucía, que es maravilloso, que habla de la propiedad en esta tierra, que siguen siendo los mismos de siempre, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que ahí es donde tenemos que verlo, y quizá la EPA, este tipo de conferencias nos podrían ayudar con un cierto desglose a analizarlo así, con la clasificación nacional de actividades económicas tal cual, así, de sector primero, segundo y tercero, no da para nada. Gracias, señoría. A continuación, tiene la palabra en representación del Grupo Parlamentario Popular don Miguel Ángel Torrico, por favor.